Bueno, jóvenes, el primer tema que viene en sus guías para esta primera quincena es el tema de evaluación de funciones. ¿Vale? Ese tema es un poco sencillo, ya se abordó más o menos en la guía pasada. Lo que nos dice únicamente es que una función, por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x cúbica más 7x menos 2. ¿Ok? Acá tengo mi función. Ahora, básicamente me está diciendo que yo esa función la puedo evaluar en cualquier número que yo escoja. Es como cuando antes ustedes tenían, por ejemplo, y igual a 4x más 5, y les decía, pues hagan una tabla, denle valores a x para obtener los valores de y, ¿vale? Y pues le damos desde menos 3 hasta 3. Y le asignábamos los valores a x y encontrábamos ya los valores de y para cada término. En este caso es básicamente lo mismo, es ir dando valores a x, ¿vale? Para que nosotros podamos encontrar lo que es f de x. Ahora, estas funciones se hacen más que nada para empezar a tener, o cuando uno ya conoce el dominio de la función y quiere ver el comportamiento que esa función tiene en una gráfica. Es por eso que después de este tema, si ya explicaron en su guía, viene las gráficas que hay para cada función. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, evaluar la función, no sé, tengamos la función f de x es igual a la raíz de x menos 4, ¿ok? Entonces, tenemos esa función y la vamos a evaluar. Esa función, primero debes de conocer el dominio, ¿vale? Cuando tú conoces el dominio de la función, sabes qué términos vas a empezar a ocupar para evaluar dicha función. Recuerden que el dominio, para sacar el dominio de una función con radical, lo que hacíamos es tomar el radicando, x menos 4, esto debe ser mayor o igual que 0, resuelvo esa desigualdad, x debe ser mayor o igual que 4. Entonces el dominio va a ser igual desde 4 hasta infinito, ¿vale? Entonces, una vez que ya he conseguido el dominio, que por ejemplo a esta función que está acá, no le puedo dar valores que sean menores que 4, ¿vale? Porque ya me lo está marcando el dominio. Entonces, esta función la voy a empezar a evaluar desde 4. De igual forma, voy a hacer mi tabla. Tengo la función f de x es igual a la raíz de esto, ¿vale? Te voy a empezar a valores. Acá tengo x y acá tengo f de x. Entonces dijimos que desde 4 vamos a empezar con 4, 5, 6, 7, 8. Mientras más valores le den ustedes a x, mucho mejor les va a resultar la gráfica. ¿Ok? Ahorita únicamente nos vamos a concentrar en darle valores y resolver la función. Y ya posteriormente vamos a ver cómo es que se comporta en un plano cartesiano. Entonces vamos a ver con la primera función. Tenemos, por ejemplo, f de 4 es igual a raíz de x menos 4. ¿Ok? Donde vea x voy a poner 4. Me va a quedar f de 4 es igual a la raíz de 4 menos 4. Entonces, lo que hice únicamente fue un cambio de variable. Acá hay una x y me está diciendo que tengo que poner el valor de 4, ¿no? Entonces, aquí le pongo 4. Este 4 que está acá, el que está al ladito, es el que yo tengo aquí arriba. ¿Ok? Resuelvo esa operación. Me va a quedar que f de 4 es igual a 4 menos 4, 0. Y pues la raíz de 0 es 0. Entonces coloco el valor. Voy a hacer lo mismo con 5, con 6 y con 7. Borramos acá. Ahora ya no es 4.
Ahora es 5. Entonces, para f de 5 sería, en lugar de x, voy a poner 5. 5 menos 4 me va a quedar 1. Y pues la raíz de 1 es igual a 1. Coloco el valor entonces. Entonces, cuando x vale 5, f de x vale 1. Hago lo mismo con el siguiente. Me va a quedar f de 6 es igual, sustituyo, 6 menos 4, me queda 2. Y aquí pueden dejar la raíz expresada, ¿vale? Como raíz de 2, o si ustedes gustan la pueden sacar. Generalmente este tipo de expresiones se deja así, ¿vale? Cuando ya se grafica es cuando hacemos el cambio decimal. Pero si ustedes lo dejan así, como raíz de 2, no hay ningún problema. La respuesta es correcta, ¿ok? Y así tal cual lo pongo en mi tablita, raíz de 2. ¿Sales? Borramos. Ahora vamos con 7. Nos va a quedar f de 7 es igual a 7 menos 4, ¿ok? 7 menos 4 me da 3. Y la raíz de 3 igual no es exacta, la puedo dejar expresada así, como raíz de 3, ¿vale? Entonces agarro mi tabla, coloco el valor de 3, raíz de 3. Por último, vamos con el 8. Me va a quedar f de 8. F de 8 sería 8 menos 4. Y 8 menos 4 me va a dar 4. La raíz de 4 ya es exacta. Y por consiguiente, f de 8 es igual a 2. ¿Vale? Lo anoto. Y listo. Ya habría evaluado la función en los puntos que me indicaron. Ahora, depende del ejercicio del problema si ustedes van a sacar estos valores. ¿Vale? Porque muchas veces lo que les hacen o lo que se hace es que se les designa un valor y se les pide que ustedes calculen el valor de la función con dicho número. ¿Ok? Por ejemplo, también les viene x es igual a x cúbica más 2x menos 5. Calcula la función con f de menos 4. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Me está pidiendo que yo vea qué le pasa a la función cuando le pongo este valor, ¿vale? No voy a hacer mi tablita como acá, como lo hicimos en la anterior. No voy a hacerlo como esta, porque ya me están definiendo a mí el valor. Y el valor que me dicen que yo tome es f de menos 4. Permítame, joven, se trabó. Voy a quitar esta. Ok, está. Entonces, quedamos que vamos a evaluar la función f de menos 4. Me va a quedar f de menos 4 es igual a menos 4 al cubo más 2 por menos 4 menos 5. Resuelvo las operaciones. Menos 4 por menos 4 me va a dar, me va a dar 16. Y 16 por menos 4 me da menos 64. 2 por menos 4 me da menos 8 y menos 5. El menos 5 no hace nada, únicamente lo bajo. Hago esa suma, menos 64 menos 8, menos 5. Me va a dar menos 77. ¿Ok? Entonces la función, cuando toma este valor, su resultado es menos 77. ¿Vale?
Y aquí ya no voy a hacer más, porque únicamente me pidieron evaluar con este parámetro. No me están dando más, ¿vale? No es como el anterior, que yo evalué en varios parámetros. Únicamente estoy evaluando en un solo parámetro. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, cuando queremos hacer la función, cuando queremos graficarla, muchas veces lo que hacemos, pues es lo que hicimos anteriormente, que es de valores a la AX o a la variable independiente para encontrar f de x. Algo que sirve mucho en matemáticas es empezar a conocer cómo es que la función se comporta dependiendo de cómo ésta sea. Por ejemplo, si yo tengo una función de esta forma, f de x es igual a 6x menos 7, ¿vale? Yo sé que al graficarla, esa función me da una línea recta. Entonces, únicamente lo que voy a hacer es esto. Y ya la grafiqué, ¿vale? Ahora, en matemáticas hay dos cuestiones al momento de graficar. Una, cuando yo grafico, ¿vale? Puedo hacerlo a través de una tabla para ver el comportamiento de esta gráfica. O dos, cuando yo la grafico de esta forma, como lo hice ahorita, únicamente lo que estoy viendo es qué va a ser la función, cómo se está moviendo en un plano cartesiano, ¿vale? Para que a través de eso yo pueda decir o pueda responder algunas dudas que tenga sobre esta función. Por ejemplo, yo sé que la función es lineal, entonces esta función debe ser una función o una sola recta. Y esta recta debe de ir creciendo hacia arriba, porque x es positiva. Si tuviéramos la misma función, pero con x negativa, por ejemplo, f de x es igual a menos 6x más 4, ¿ok? Si yo la quiero graficar, también sé que es una línea recta, pero esta función va a ser decreciente, va a ir al revés, porque x es negativa, ¿vale? Entonces, de eso trata más que nada el tema o el siguiente tema que viene en su guía, de que ustedes vayan conociendo más o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa o cómo se comporta una función dependiendo de cómo ésta sea, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a la raíz de 2x, ¿vale? Entonces, ¿qué me quiere decir o qué va a pasar con esta gráfica? Pues al momento de que yo la grafique, lo que va a hacer siempre esta función es esto, ¿vale? Va a empezar como que con una curvita y se va a alargar hacia x, ¿vale? Ahora, de dónde inicie depende del valor que los valores que acepte esta función como su dominio, ¿vale? Porque puede empezar por acá, puede empezar más acá, o puede empezar por acá. Entonces, de eso depende, de dónde empiece, depende del dominio de la función, ¿vale? Por ejemplo, también en sus guías viene la función f de x es igual a 1 sobre x. Esa función ya la hicieron en el semestre pasado, nada más que la hicieron como forma de hipérbola, no la vieron como una función como tal, pero que cuando yo grafico esta función, lo que voy a tener, ¿vale? Son dos curvas, y estas dos curvas van a tener una asíntota. Una asíntota es una recta por la cuales esas curvas nunca van a tocar, ¿vale? Entonces, al momento de graficar o de yo tener una función de este estilo, yo sé que voy a generar dos hipérbolas y que esas hipérbolas van a tener una asíntota,
¿Ok? También venía la función, si mal no me acuerdo, f de x es igual a x cuadrada más 7x menos 2. ¿Cuál es la función cuadrática? Esta función, recuerden, se puede graficar de dos formas. Así y así. ¿De qué depende? Del valor o del signo que tenga x. ¿Vale? Si x es positiva, queda de esta forma. Y si x es negativa, por ejemplo, f de x es igual a menos x cuadrada más 7x menos 2, va a quedar de esta forma. ¿Vale? Ahora, como les repito, este tema únicamente es para que conozcan ustedes cómo es que la función se comporta en un plano cartesiano. ¿Vale? Para que más adelante, cuando empecemos a ver derivadas y empecemos a sacar la recta tangente a la curva, por ejemplo de acá, ustedes sepan que estoy sacando una recta a una curva, ¿vale? Y al momento de graficarla sea más sencillo, ¿ok? Entonces, ¿con pensamiento alguna duda? ¿Quieren que se evalúe otra función? ¿Quieren ver otra cosa? Jóvenes, No, pues yo no tengo duda. Bueno, sí, lo entendí. los demás jóvenes, Violeta, Juan Pablo, Cecilia, el desconocido, ¿dudas? Al desconocido Pues yo soy yo, tampoco no, que tengo no es como dudas. buen el nombre. Ah, pues yo no tengo duda, sí lo entendí. Más o menos, pero sí, sí lo entendí algo. Entonces, René, ¿tú no tienes dudas? No, tampoco tengo dudas, pues por el momento apenas empezamos ayer y pienso que las dudas quizás algunas resulten después. Bueno, es que para esta segunda quincena, el tema más difícil es el de inecuaciones, ¿vale? Los primeros dos temas son temas muy sencillos. Y en el segundo tema, que es el de las gráficas, no les puse ninguna actividad porque únicamente es que ustedes conozcan la gráfica, ¿vale? Que si yo les pongo, por ejemplo, en su examen, tengas la función f de x es igual a la raíz de x. Y yo les digo, de las gráficas que se te muestran, ¿cuál gráfica representa dicha función? Ah, pues que ustedes automáticamente sepan que es esta, ¿vale? Y que no vayan a ponerme nada, pues es esta. O que me pongan, ay Jesús, o que me pongan, por ejemplo, ah, pues es esta. ¿Vale? Que ustedes automáticamente distingan que cuando hay una raíz, la gráfica tiene esta forma, ¿vale? Y del primer tema, pues más o menos se abordó la unidad pasada, bueno, la guía pasada, y en esta únicamente es sustituir, ¿ok? F de x es igual a 2x cúbico, no, a 2x cuadrada, más 3x menos 2, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo el valor, vamos a ponerle el valor de 4, me va a quedar que donde yo vea x pongo 4, sería 2 por 4 al cuadrado, más 3 por 4, menos 2. Y a partir de aquí, pues, únicamente es hacer operaciones. Recuerden que primero se eleva al cuadrado y después se multiplica. 3 por 4, 12, menos 2, 32, más 12, menos 2, y me va a quedar 42. ¿Vale? Ok, entonces vamos a pasar con inglés. Con inglés estuve revisando sus actividades y de algunos, de las que ya me mandaron, hay un problema o tienen algún problema al momento de hacer las oraciones en presente simple. ¿Vale?
Y más que nada, eso va a ser un problema al momento de abordar el cero condicional, ¿vale? A ver, cero condicional, creo que esto lo vimos el semestre pasado. El cero condicional, ¿ok? Es una forma de que ustedes expresen una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se emplea cuando yo digo o cuando se tiene certeza de que se está diciendo 100% a real. Es decir, 100% una afirmación, ¿vale? O sea, que no me la puede negar. De que esa que yo estoy hablando o que yo estoy expresando es una verdad absoluta, ¿vale? Y decimos que es una verdad al 100%. Ahora, al momento de que yo formo la oración, o al momento de que yo formo el cero condicional, me voy a basar en las dos estructuras que les puse. La primera es if más presente simple más una comita y otra vez otra oración en presente simple. ¿Vale? Esa es la primera estructura del cero condicional. La siguiente es, vamos a poner aquí con colores, esta es la primera oración y esta es la segunda oración. Entonces, lo que pasa acá es que esa segunda oración se mueve al inicio. Me va a quedar oración en presente simple. El if se mueve en medio y termino con la otra oración en presente simple. Ahora, al momento de verlo así puede confundir, pero esta oración es la segunda y esta oración es la primera, como que se invierte. Esta oración pasó primero y esta oración pasó al último, ¿vale? Con cualquiera de las dos se arma el cero condicional. Ahora, al momento de que ustedes armen la oración en presente simple, deben de respetar, ¿ok? La regla que tienen, ¿vale? Porque algunos al momento de hacer las actividades me mandaban la oración mal. Decía, por ejemplo, he go to the park, ¿vale? Y esta oración está incorrecta. ¿Por qué? Porque al verbo, aunque está acá, le hace falta algo. Y es la terminación S. Sería he goes to the park para que la oración esté correcta, ¿vale? Entonces, ese pequeño detalle. Acuérdense que esto que está acá, o esta terminación, la terminación S y la terminación ES, únicamente se va a agregar a terceras personas, ¿vale? A terceras personas en oraciones afirmativas, nada más, porque igual después lo querían agregar, pero ya no se puede, ya no se agrega porque ya aparece el 2. Entonces únicamente voy a agregar S o ES cuando es una tercera persona y cuando estoy usando o la estoy realizando en oraciones afirmativas, ¿vale? Ahora vamos a formar una oración en cero condicional, ¿vale? Por ejemplo, una oración que les viene en su guía sería if you hit ice,
it middle. No, eso es la... ¿Vale? Ahora, esta oración, ¿vale? Es el cero condicional. Esta es la primera oración que nosotros vimos. ¿Vale? La coma me indica la separación de la otra oración y esa es la segunda oración que vimos. ¿Vale? Entonces, al momento de que yo armo mi cero condicional, para que sea cero condicional, debo de checar que eso sea una verdad absoluta. Entonces, la oración que me dice, si tú calientas hielo, este se derrite, ¿vale? Y pues efectivamente, ¿no? Si ustedes ponen un hielo al sol o ponen un hielo en un sartén caliente, este se va a empezar a derretir. Si yo quiero armar esa misma de cero condicional de la otra forma, lo puedo hacer siempre y cuando respete la estructura. Habíamos dicho que esta oración iba a pasar al inicio y sería it means. Ahora ya no va una coma, sino lo que separa ambas oraciones es el if. Y a continuación va la primera oración, que sería la de acá. Ahora, al momento de traducirla, ¿vale? La idea que transmite cada oración es la misma, pero la traducción es diferente. Recuerden que la primera dice, si tú calientas hielo, se derrite, ¿vale? Ahora, al traducirla sería al revés. Se derrite si tú calientas el hielo, ¿vale? La idea es la misma, pero la traducción es diferente. Entonces aquí tengo mi primera oración, que ya sería la última. Y aquí tengo la primera oración, que ahora es la última, ¿vale? Un dato importante, jóvenes, por favor, también, que no se les pase, es la coma, ¿vale? Si esta coma no aparece, su oración está mal, porque no me están separando una oración de la otra, ¿vale? Entonces es importante que manejen el uso de la coma. Ahora, si se dan cuenta además, aquí estoy manejando una tercera persona. Esa tercera persona es it, y la estoy ocupando en una oración afirmativa. Es por eso que al verbo le estoy agregando S, la terminación S, ¿vale? Lo mismo sucede acá. Si yo no se la agrego, la oración se entiende, ¿vale? Porque se transmite una idea, pero gramaticalmente está incorrecta, ¿ok? Entonces es importante que ustedes agreguen ese tipo de terminaciones o ocupen esas reglas al momento de hacer o formar una oración en presente simple, ¿vale? Para que no, mm, para que la idea se transmita al 100%. Dale. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Seguras? Ok. Sales. Vamos a hacer otra oración. Otra que viene en su guía es if it rains, the grass gets wet. ¿Vale?
Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Dice, si llueve, la hierba se moja. Ahora, tenemos nuestro if, tenemos nuestra primera oración y tenemos la segunda oración. En ambas, estoy ocupando una tercera persona, ¿vale? Aquí está, it. Y acá no estoy ocupando un pronombre personal, sino ya estoy ocupando una cosa, y la cosa es la hierba. Este sería mi sujeto. Entonces, como ambas oraciones están en presente simple, la estoy haciendo afirmativo y estoy ocupando una tercera persona, ¿se dan cuenta? Le aparece una S al verbo. Vamos que ahí con get no se distingue, pero bueno, tiene una S. Ahora, si yo la quiero hacer de la otra forma, pues hacemos prácticamente lo mismo. Iniciamos con la última oración. The grass gets wet if it rains. Y se traduciría, me diría, la hierba se moja si llueve. Y arriba dice, si llueve, la hierba se moja. Entonces se transmite la misma idea, pero la traducción es al revés, o cambia un poco la traducción. ¿Ok? Entonces aquí algo nuevo, jóvenes, para que podamos hacer una negativa. Alejandro, tú que te uniste apenas, ¿tienes alguna duda? Alejandro. Bueno, jóvenes, lo que sí ustedes no pueden hacer es hacer una oración o tratar de hacer un cero condicional en forma de pregunta. ¿Vale? Lo que sí pueden hacer es hacer el cero condicional con una o dos oraciones negativas. Ahora, esto va a depender mucho de lo que ustedes estén diciendo. ¿Vale? Por ejemplo, yo podría hacer negativa alguna de estas dos, pero al momento de ocupar el cero condicional, ya no estaría dando o ya no lo estaría ocupando de manera correcta, porque dijimos que el cero condicional es una verdad absoluta, es algo al 100%, o sea que sí o sí pasa. Si yo, por ejemplo, hago negativa esta, tendría que ser también negativa la de acá, para que el cero condicional se mantenga y no se pierda, esa idea de veracidad. Por ejemplo, ¿cómo quedaría? If it doesn't rain, ¿vale? Coma, the grass doesn't get wet. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre al momento de hacer la negativa? Si observan, el verbo ya no tiene esa S que estaba al final, la que está acá. La perdieron. ¿Por qué la están perdiendo? Porque ya aparece mi auxiliar. Ya está apareciendo 2. Entonces, cuando aparece el auxiliar, automáticamente el verbo en presente simple regresa a su forma base. Y su forma base es antes de que se le agregara la terminación es. Entonces, es por eso que se la quita. ¿Vale? Y únicamente dejo la oración así. Entonces, al momento de que yo la traduzca, va a tener la misma traducción, únicamente pues que voy a agregar la negación. Entonces, ¿qué diría? If it doesn't rain, si no llueve, la hierba no se moja. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, la última.
Dice, habíamos dicho que si se calienta el hielo, eso se derrite. Entonces sería, si la quiero hacer negativa, if you heat ice, it will. A ver, así era la oración, ¿no? Sería LT. S. Vamos a la negativa. Entonces, ahora, aquí debo tener cuidado, ¿vale? Porque en la anterior, ambos estaban manejando una tercera persona. Porque tenía it y acá tenía the grass, que sería una cosa. Entonces, al momento de que yo formo la oración, estoy ocupando el auxiliar does y does. Lo estoy ocupando en su forma negativa. Pero en ese caso, si me observo, acá ya no estoy manejando a una tercera persona que es it, pero además, aquí aparece otra persona, que es you. Entonces ya no va a ser el mismo auxiliar. Al momento de negarla, sería if you, y en lugar de does, you trabaja con do. En este caso sería not o don't, porque lo estoy negando. Had eyes, it, aquí sí sería doesn't, ¿vale? Porque es it, mil. Y al verbo ya no le pongo la S, porque ya dijimos que si aparece el auxiliar, el verbo regresa a su forma base. ¿Vale? Si la quiero hacer al revés, es prácticamente lo mismo. Únicamente recordar que voy a iniciar con la última oración. It doesn't mean if you don't have eyes. ¿Vale? Inicio con la segunda oración, en medio va el if y termino con la primera oración. Ya no coloco la coma, ¿vale? Porque el if ya aparece en medio y me está separando ambas ideas. Entonces, ¿jóvenes, dudas con esto? Para que pasemos al último tema de inglés. René, ¿tienes alguna duda? Yo no, profe. René, ¿los demás tienen alguna duda? No, profe. No. Ok. Sale, ya para concluir la clase, únicamente vamos a ver pues, lo que es el futuro simple, que ya también lo habíamos visto en su momento, ¿vale? Sale, el futuro simple. Este tiempo se va a ocupar cuando obviamente vamos a hacer actividades a futuro, ¿vale? Generalmente estas actividades en futuro son actividades planeadas que se van a realizar en un momento determinado del futuro. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hablar, por ejemplo, que en diciembre a lo mejor te vas a ir a, no sé, a Ciudad de México, a Veracruz o a algún lugar, ¿vale? Entonces estás planeando ya una actividad, por lo cual vas a ocupar futuro simple, ¿ok? Ahora, el futuro simple se va a apoyar de un auxiliar, que es el will. Este es el auxiliar, ¿vale? Y como auxiliar, este no tiene traducción, ¿vale? Si yo lo pongo en el diccionario o quiero buscar will, no me va a dar una traducción fija, ¿vale? Porque únicamente es un auxiliar. Entonces,
Lo que hace este auxiliar es dar futuro. Y además, este auxiliar trabaja con todas las personas. ¿Vale? Y con todas las personas me estoy refiriendo a todos los pronombres personales, que sería I, he, she, it, we, you y they. ¿Vale? Ahora, algo que tiene el will es que al negarlo, si se acuerdan, por ejemplo, acá lo que hacíamos era agregar n apóstrofe t y ya hacía la negación. Lo mismo con el doesn't, n apóstrofe t. Con el will no vamos a hacer esto. Está mal, ¿vale? No podemos hacerlo así. El will es el único auxiliar que cambia al momento de negarlo. Y sería want. ¿Vale? Esto es la negación del will. Y esto pues estaría mal escrito. De igual forma, a lo mejor la oración la entiende, ¿vale? Se entiende que estás hablando en futuro y negando, pero si tú le muestras esto a o si tú hablas así a un inglés, obviamente vas a ver que eres mexicano y que no dominas el idioma, ¿vale? Entonces, cuando ustedes hagan una oración negativa en futuro simple, recuerden que así no, y que es want, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a formar oraciones? Para que yo pueda formar una oración en futuro simple, me tengo que pegar a las reglas que nos dan. Recuerda que hay oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. La oración afirmativa empieza con su sujeto, y con sujeto me refiero a todos estos, ¿vale? Y a los nombres de las personas también son sujetos, o a los nombres de las cosas también puede ser algún sujeto, ¿vale? Más el will, más un verbo normal, y con normal me estoy refiriendo a que no le agregues nada, ¿vale? Por ejemplo, un verbo normal sería este que está acá, es un verbo normal, sin agregarle nada. Y por último, un complemento. ¿Ok? Un ejemplo, no sé, podemos poner, we will travel to Paris. ¿Y qué me dicen? Él viajará a París. ¿Vale? Ya el will me está indicando que esta oración está en futuro. Entonces, si yo quiero hacer la oración negativa, al momento para que yo la pueda hacer, sería igual, sujeto más want, ¿vale? Acordamos que habíamos acordado que want es la negación, más un verbo normal, más un complemento. ¿Vale? Y así quedaría la oración negativa. Jóvenes, ¿ven la pantalla bien? ¿O se trabó? Se trabó, profe. Ok. Permítanme tantito, jóvenes. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, para hacer la estructura negativa, entonces dijimos que es sujeto más want, que es la negación de will, o también podríamos ocupar will not, también es válido, ¿vale? El verbo normal,
y el complemento. Entonces, para hacer, por ejemplo, la primera, podríamos poner we want travel to Paris. ¿Vale? Y si la quiero hacer con will not, pues sería will not travel to Paris. ¿Ok? Generalmente se ocupa siempre want al momento de redactar una oración, ¿vale? Will not casi no se ocupa porque se entiende que es demasiado formal, ¿vale? Entonces, generalmente, como les digo, se ocupa más want y el will not, si ustedes lo quieren ocupar, pero cuando lo ocupen deben de tratar de que todo lo que ustedes estén hablando sea formal, ¿vale? Sales, por último, para hacer la oración interrogativa, tenemos que voy a empezar con mi auxiliar will, más el sujeto, más un verbo normal, más el complemento, y aquí cierro con mi question mark, ¿vale? La misma oración anterior sería will we travel to París, ¿ok? Y habría hecho la misma oración en las tres formas básicas, que es afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora, para responder, recuerden que para responder cualquier pregunta, en cualquier tiempo, deben de responder con no o con sí, con no o con yes, ¿vale? Después de cada uno, debe haber una comita, el sujeto de quién están hablando, en este caso es we, y después el auxiliar, en este caso sería, déjenme borrarlo algo más pequeño, no we want, o yes we will. Vale, para responder alguna pregunta que esté en futuro simple. Ahora, mucho ojo. Recuerden que al responder preguntas hay respuestas cortas y respuestas largas. Las respuestas cortas únicamente se dan cuando mi oración empieza con un auxiliar. En este caso el auxiliar es will. Y una respuesta larga se da cuando tu oración empieza con una WH question que puede ser when, why, where, ¿ok? Cualquiera de esas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Profe, ¿cómo se traduce la oración normal? ¿Cómo? ¿Cómo se traduce la oración afirmativa, perdón? La primerita del will. ¿Esta? No, la afirmativa, la primera. Esta, ¿no? Sí, esa, ¿cómo se traduce? Ok, sería nosotros viajaremos a París. No, nosotros we will travel. Viajarán, nosotros viajaremos, sí. Nosotros viajaremos a París. Ah, bueno, gracias. Juan Pablo, ¿cuál era tu duda? Sin ninguna, profe, yo no tenía dudas. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Tú, René, no tienes ninguna duda? No, profe, yo sí sé lo de inglés, pero no sé si está bien, se me olvidó mandarlo ayer. Pues mándalo, chavo, ¿qué esperas? ¿Y la de pensamiento?
Ese sí no lo entendí. ¿La de ahorita o la de la pasada? Lo de la pasada, ¿Y ahorita? pues ahorita más o menos, pues, pero le voy a intentar hacer ahorita. A ver, y ya Ok. ya pregunto. ¿Quién es el mamadito? Ponga su nombre de verdad, joven. ¿Quién es para tomar la lista? Es Axel. Ah, es Axel, ok. Axel, ¿tienes alguna duda? Axel, no contesta. Bueno, hasta aquí sigue la clase, jóvenes. Nada más antes de que se empiecen a desconectar, únicamente pedirles que prendan sus cámaras para tomar la foto de captura. Y nos estaremos viendo igual el siguiente martes a las 11 para ver el tema de desigualdades, que es en el que sí me voy a tardar más, y estar viendo el primero condicional. Jóvenes, por favor, prenden sus cámaras. Los demás, Cecilia, Axel, Juan Pablo, por favor. Vamos a tomar la captura. ¿Dónde está? Sales, jóvenes, gracias. Ya pueden apagar sus cámaras si quieren. Entonces, igual la siguiente semana creo que a ustedes les va a tocar el martes, ya para dejar bien el horario, y que pueden ustedes checar lo que hagan en el día. Sería todos los martes a las 11, ¿vale? La clase puede durar de 1 hora a 2 horas, ¿vale? Dependiendo del tema, más que nada, y de si ustedes tienen dudas acerca del procedimiento o de lo que ya hicieron, ¿vale? Ahorita lo que me preocupa a mí más que nada es el tema de desigualdades, que sí es un poquito complejo la desigualdad cuadrática, pero bueno, ya ese día lo abordaríamos. Entonces, jóvenes, para los que se conectaron, muchas gracias. Bueno, que tengan una excelente tarde.